El gobierno de Nicolás Maduro se encuentra cada vez más acorralado, enfrentando un panorama complejo y crítico. La situación política en Venezuela ha alcanzado un punto de ebullición, donde la oposición está recibiendo un apoyo internacional significativo. Recientemente, Estados Unidos ha dado pasos importantes al expresar su respaldo a la oposición venezolana. Dos de sus principales portavoces han emitido declaraciones contundentes en las que reconocen abiertamente la victoria electoral de Edmundo González, lo que constituye un reconocimiento internacional crucial para la causa opositora. María Corina Machado, una figura emblemática y destacada en la resistencia venezolana, ha declarado con determinación que este es el momento adecuado para reclamar la victoria. Según Machado, este logro electoral marca un punto de inflexión decisivo en la ardua lucha por lograr un cambio democrático en Venezuela. Ella ha instado a sus compatriotas a continuar con la lucha, afirmando que este es un momento histórico que no debe desperdiciarse. El respaldo internacional, especialmente de una nación poderosa como Estados Unidos, ha renovado las esperanzas de quienes buscan un cambio en el liderazgo del país. A pesar de este apoyo internacional y las recientes victorias electorales, el contexto dentro de Venezuela sigue siendo sombrío y preocupante. Las calles del país, lejos de ser escenario de celebraciones por los logros democráticos, están marcadas por escenas de represión severa. Las imágenes que emergen de las calles venezolanas podrían confundirse con festividades tradicionales como el Día de Muertos en México o Halloween, pero en realidad, muestran la dura realidad de la violencia gubernamental. En lugar de enfrentar fantasmas o espíritus, los ciudadanos están enfrentando la brutalidad desmedida de un gobierno que parece dispuesto a aferrarse al poder a cualquier costo. Esta represión no es solo el resultado de las fuerzas locales, sino que se ha intensificado con la presunta colaboración de paramilitares cubanos. Según varios reportes, estos grupos han sido transportados a Venezuela en los últimos días para apoyar al régimen de Maduro. Estos paramilitares, a menudo descritos como sicarios, están siendo utilizados para reforzar el control del gobierno frente a las crecientes presiones tanto internas como externas. La situación ha derivado en una crisis humanitaria palpable, con un incremento alarmante de la violencia y la represión en las calles venezolanas. La población, que ya enfrenta condiciones económicas difíciles, ahora se ve atrapada en un entorno de inseguridad y temor. La represión brutal ha provocado un aumento significativo en el número de detenidos y heridos durante las protestas, mientras el gobierno de Maduro busca silenciar cualquier forma de disidencia. El pueblo venezolano, no obstante, sigue mostrando una notable resistencia. A pesar de la adversidad, muchos ciudadanos continúan manifestándose pacíficamente, buscando un cambio que permita un futuro mejor para sus familias y el país. En este contexto, el respaldo internacional cobra aún más relevancia, ya que brinda a la oposición un impulso moral y político necesario para continuar su lucha. En resumen, el régimen de Nicolás Maduro se enfrenta a una situación crítica, con una oposición fortalecida por el apoyo internacional y un pueblo decidido a buscar el cambio. Mientras las presiones internas y externas aumentan, la comunidad internacional observa con atención los acontecimientos en Venezuela, esperando que este momento de tensión pueda transformarse en una oportunidad para el cambio y la reconstrucción democrática del país. La comunidad internacional está observando con creciente preocupación cómo Venezuela se hunde en un estado de desesperación y caos. La situación política y social en el país sudamericano ha escalado más allá de sus fronteras, convirtiéndose en un tema de interés global urgente. La resistencia interna, alimentada por el respaldo de voces internacionales, continúa su lucha incesante por la justicia y la restauración de la democracia. Sin embargo, se enfrenta a un régimen que, a pesar de la presión interna y externa, no muestra señales de ceder fácilmente. La crisis en Venezuela es multifacética, abarcando aspectos políticos, sociales y económicos, y es un claro llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Las calles de Venezuela, que deberían ser espacios de convivencia y paz, se han convertido en campos de batalla donde se libra una lucha diaria entre ciudadanos que demandan libertad y un régimen que responde con represión. La severidad de la situación ha capturado la atención mundial, provocando reacciones enérgicas de gobiernos y organizaciones internacionales. A pesar de la brutal represión del régimen de Nicolás Maduro, el pueblo venezolano se mantiene firme en su resolución de lograr un cambio. Este compromiso es evidente en la disposición de los ciudadanos a enfrentar un conflicto prolongado antes que resignarse a vivir bajo una dictadura opresiva por más tiempo. Las manifestaciones constantes, organizadas por valientes activistas y ciudadanos comunes,
simbolizan la determinación inquebrantable de un pueblo que se niega a aceptar la erosión de sus derechos y libertades. El panorama internacional ha visto un aumento en la presión hacia el régimen de Maduro. Líderes mundiales y organizaciones no gubernamentales han intensificado sus esfuerzos para responsabilizar al gobierno venezolano por sus acciones. Un desarrollo significativo en esta línea es la petición del secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, al Tribunal Penal Internacional, TPI, para que impute a Nicolás Maduro. Esta iniciativa busca llevar a Maduro ante la justicia por crímenes contra la humanidad, marcando un incremento en los esfuerzos globales por abordar las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La petición de Almagro incluye no solo una acusación formal sino también una orden de arresto internacional, lo que subraya la gravedad de la situación y la necesidad de una intervención legal internacional efectiva. La crisis en Venezuela ha resonado poderosamente en la arena internacional, especialmente en Estados Unidos, donde figuras políticas prominentes han adoptado posiciones firmes respecto al conflicto venezolano. Este apoyo es crucial, ya que ayuda a aumentar la presión sobre el régimen de Maduro, haciendo más difícil para el gobierno continuar con sus tácticas represivas sin enfrentar consecuencias. La comunidad internacional está uniendo esfuerzos, tanto a nivel gubernamental como a través de organizaciones de derechos humanos, para exigir el fin de la represión y promover un proceso de transición hacia la democracia. La crisis en Venezuela también ha desatado una emergencia humanitaria significativa. La economía del país está en ruinas, con una hiperinflación desenfrenada y una escasez crítica de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Millones de venezolanos han sido forzados a abandonar sus hogares en busca de refugio y mejores oportunidades en países vecinos, generando una crisis migratoria que impacta a toda la región. Los esfuerzos humanitarios se han intensificado, pero las necesidades siguen siendo inmensas, requiriendo una respuesta coordinada y sostenida por parte de la comunidad internacional. La situación en Venezuela representa un punto de inflexión crítico que exige una respuesta internacional robusta y coordinada. Mientras las tensiones continúan aumentando, es esencial que la comunidad internacional mantenga su vigilancia y compromiso para asegurar que las demandas de libertad y justicia del pueblo venezolano sean escuchadas y atendidas. El futuro de Venezuela depende en gran medida de la capacidad de los líderes mundiales para actuar con decisión y solidaridad, apoyando al pueblo venezolano en su búsqueda de un cambio genuino y duradero. En este contexto, el rol de la diplomacia internacional es crucial. Los esfuerzos por establecer diálogos constructivos y ofrecer soluciones pacíficas deben ser una prioridad, al tiempo que se mantiene la presión sobre el régimen para que cese la represión y se abra a negociaciones significativas. La historia ha demostrado que la perseverancia y la unidad pueden llevar a cambios sustanciales, y en el caso de Venezuela, la comunidad internacional tiene la oportunidad de ser un agente de cambio positivo. Mientras tanto, dentro de Venezuela, la esperanza sigue viva. La resiliencia del pueblo y su deseo de un futuro mejor son motores poderosos que, con el apoyo adecuado, pueden llevar al país hacia un nuevo capítulo de paz y prosperidad. La comunidad internacional debe continuar mostrando solidaridad con los venezolanos, asegurando que su lucha no sea en vano y que sus voces sean finalmente escuchadas y respetadas en el escenario global. Brian Ennis, una figura influyente en la diplomacia estadounidense, ha validado la victoria electoral de Edmundo González Urrutia en Venezuela. Este reconocimiento por parte de un destacado diplomático estadounidense representa un respaldo crucial para la oposición venezolana en su lucha por la democracia. Asimismo, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ha emitido declaraciones contundentes condenando abiertamente las tácticas represivas del régimen de Nicolás Maduro. Estas acciones no solo fortalecen la posición de la oposición en Venezuela, sino que también envían un mensaje claro de que el apoyo internacional hacia un cambio democrático es firme y activo. El régimen de Maduro se enfrenta a crecientes desafíos tanto en el ámbito interno como en el internacional. En respuesta, ha adoptado tácticas cada vez más desesperadas para mantener su control sobre el país. La represión en las calles ha alcanzado nuevos niveles de intensidad, con informes sobre la presencia de presuntos paramilitares cubanos que indican una escalada en el uso de la fuerza por parte del gobierno. Además, Maduro ha manipulado las instituciones judiciales y creado leyes ad hoc para blindar su posición a través de una apariencia de legalidad, intentando así sostener su narcodictadura frente a la creciente presión interna y externa. Estos desarrollos han contribuido a una polarización aún mayor en Venezuela, con una parte significativa de la población y sectores del ejército mostrando signos de descontento y rebelión contra las directrices de Maduro.
El clima político se ha vuelto cada vez más volátil, y hay indicios de que podrían ocurrir cambios significativos en el horizonte que reconfigurarían el futuro político del país. A medida que la comunidad internacional sigue observando y respondiendo a estos eventos, la posibilidad de una transición política en Venezuela parece cada vez más plausible. No obstante, el camino hacia un gobierno estable y democrático será indudablemente desafiante y complejo. Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica, donde la lucha por la democracia y los derechos humanos enfrenta obstáculos formidables. La comunidad internacional, junto con los venezolanos que claman por el cambio, sigue comprometida con la esperanza de restaurar la estabilidad y la justicia en un país que ha sido largamente asolado por la tiranía y la opresión. En este contexto, las recientes elecciones presidenciales de 2024 han sido objeto de un escrutinio especial. Esta mañana, el Centro Carter, un reconocido observador independiente, emitió un informe que arroja una luz crítica sobre el proceso electoral del país. Según el análisis de esta respetada entidad, las elecciones no cumplieron con los estándares internacionales establecidos para garantizar la integridad electoral. El informe del Centro Carter destaca varias preocupaciones alarmantes, como la falta de transparencia en el conteo de votos y la intimidación a los votantes en varios centros de votación. Además, se observaron irregularidades significativas en el acceso a los medios de comunicación, con el régimen de Maduro controlando la narrativa electoral y restringiendo la cobertura a candidatos de la oposición. Estos problemas subrayan la necesidad urgente de reformas sustanciales para asegurar un proceso electoral justo y equitativo en el futuro. La comunidad internacional ha respondido a estas preocupaciones con una renovada determinación. Países y organizaciones de todo el mundo han intensificado sus esfuerzos para responsabilizar al régimen de Maduro por sus violaciones de derechos humanos y su manipulación del proceso electoral. La solicitud de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, al Tribunal Penal Internacional para que impute a Maduro por crímenes contra la humanidad, representa un paso significativo en la presión internacional sobre el régimen. Esta acción de la OEA busca llevar a Maduro ante la justicia, subrayando la gravedad de las violaciones de derechos humanos en Venezuela. La petición incluye no solo una acusación formal, sino también una orden de arresto internacional, destacando la urgencia de una intervención legal internacional efectiva. Además, figuras prominentes en Estados Unidos han tomado posiciones claras respecto al conflicto venezolano, abogando por medidas más firmes contra el régimen de Maduro. La presión internacional se ha intensificado, con la comunidad global unida en la exigencia de que Maduro cese la represión y se abra a negociaciones significativas para una transición pacífica. En el ámbito interno, a pesar de la intensa represión, el pueblo venezolano sigue demostrando una notable resiliencia y determinación. Las manifestaciones pacíficas y las acciones de resistencia continúan, impulsadas por un deseo profundo de libertad y justicia. La crisis en Venezuela también ha desencadenado una emergencia humanitaria significativa. La economía del país está en ruinas, con una hiperinflación descontrolada y una grave escasez de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Millones de venezolanos han huido del país en busca de seguridad y oportunidades en el extranjero, generando una crisis migratoria que afecta a toda la región. Los esfuerzos humanitarios se han intensificado, pero las necesidades siguen siendo inmensas, requiriendo una respuesta coordinada y sostenida por parte de la comunidad internacional. La falta de anuncio de resultados desglosados por estaciones de votación es vista como una práctica esencial para garantizar la transparencia y verificar la legitimidad de cualquier elección democrática. La gravedad de esta situación ha impulsado a la Organización de los Estados Americanos, OEA, a planificar una reunión urgente para abordar y responder a las múltiples irregularidades detectadas. Esta convocatoria no es simplemente procedimental. Representa un momento crucial en el que se pone a prueba la credibilidad de las instituciones democráticas en el hemisferio. En un intento por contextualizar la profundidad del problema, Estados Unidos, junto con otras democracias de la región y del mundo, ha expresado su preocupación por lo que describen como una subversión de las normas democráticas. Esta declaración, aunque diplomática en su tono, subraya una condena firme hacia las acciones del gobierno venezolano, que según reportes, ha manipulado el proceso electoral en su favor. Mientras tanto, el pueblo de Venezuela ha tomado las calles en una serie de protestas masivas, demandando que se respete su voluntad expresada en las urnas. Estos ciudadanos, armados únicamente con su voz y su voto, enfrentan una represión severa, con informes de violencia, víctimas y detenciones,
incluyendo órdenes de arresto contra figuras prominentes de la oposición. En lugar de intimidar a los manifestantes, estos actos de represión han servido para intensificar la resistencia. María Corina Machado, líder de la oposición y figura central en este momento de crisis, ha declarado que después de años de esfuerzo por consolidar un movimiento cívico que encarna los valores democráticos, el pueblo venezolano ha alcanzado un punto de inflexión. Ha afirmado que la resistencia ha construido una plataforma sólida para defender el voto y demostrar de manera irrefutable el triunfo electoral, a pesar de las maniobras del régimen para deslegitimar y silenciar estas voces. El régimen de Nicolás Maduro, sin embargo, responde con tácticas conocidas: la represión. Las fuerzas de seguridad, respaldadas por grupos paramilitares, han incrementado su presencia en las calles, buscando disuadir las manifestaciones y mantener el control a través del miedo y la coerción. Este enfoque autoritario, lejos de estabilizar la situación, ha exacerbado la tensión y ha fortalecido la determinación de los venezolanos y de la comunidad internacional de ver restaurada la democracia. Además, figuras influyentes en Estados Unidos, como Brian Ennes y John Kirby, han reforzado el apoyo internacional hacia los esfuerzos democráticos en Venezuela, reconociendo la victoria de Edmundo González Urrutia y criticando abiertamente las tácticas represivas del gobierno de Maduro. Estas declaraciones no solo simbolizan solidaridad, sino que también representan respaldos significativos que fortalecen la posición de la oposición venezolana en el escenario internacional. Este apoyo global es crucial en un momento en que la presión sobre el régimen de Maduro sigue en aumento, y la esperanza de un cambio pacífico y democrático se mantiene viva entre los venezolanos y sus aliados internacionales. La comunidad internacional sigue de cerca los desarrollos en Venezuela, reconociendo que este momento crítico ofrece una oportunidad para reafirmar los principios democráticos y respaldar a quienes luchan por la libertad y la justicia en el país. El camino hacia la restauración de la democracia en Venezuela será complejo, pero la determinación de su pueblo, combinada con el apoyo mundial, ofrece una perspectiva de esperanza para un futuro mejor. La OEA y otros organismos internacionales continúan trabajando para asegurar que las violaciones de los derechos humanos no queden impunes y que se tomen medidas para restablecer el orden democrático en Venezuela. Ante este panorama, la situación en Venezuela no solo representa una crisis política interna, sino que también plantea retos significativos para la estabilidad regional y la eficacia de las normas y mecanismos internacionales diseñados para proteger los principios democráticos. La respuesta de Venezuela y del mundo en los próximos días y semanas será crucial no solo para el futuro inmediato de Venezuela, sino también para la salud de la democracia en toda la región. El conflicto político en Venezuela ha alcanzado un punto crítico, donde las intervenciones cibernéticas realizadas por grupos como Enanemes marcan un nuevo capítulo en la resistencia contra el régimen de Nicolás Maduro. Estos colectivos han asumido la responsabilidad de ataques masivos para desmantelar las plataformas digitales utilizadas por el gobierno, que sirven para difundir su propaganda y proyectar una imagen falsa de estabilidad y apoyo popular. Esta ofensiva cibernética es un esfuerzo por perturbar la maquinaria comunicativa del chavismo y una declaración valiente de oposición a la dictadura. Los métodos empleados por Enanemes buscan neutralizar los sitios web y aplicaciones asociadas con el chavismo, haciéndolos inoperantes, y así, cortando una de las principales vías de manipulación y control mediático del régimen. Este ataque simboliza un esfuerzo por desenmascarar la verdadera naturaleza autoritaria de Maduro, quien frecuentemente se presenta como un líder apoyado por la mayoría, utilizando medios de comunicación estatales y tácticas de propaganda sofisticadas que incluyen escenarios cuidadosamente preparados para simular popularidad. Además de los esfuerzos de estos grupos de activistas, la oposición interna en Venezuela ha ganado nueva vitalidad y audacia al enfrentarse al régimen. Figuras opositoras han desafiado a Maduro a confrontaciones públicas, capturando la atención tanto nacional como internacional, amplificando el clamor por un cambio y demostrando la creciente resistencia de la oposición venezolana. Este desafío directo refleja un cambio importante en la dinámica de poder, sugiriendo que el control de Maduro podría estar debilitándose bajo la presión constante de protestas y críticas. A nivel internacional, la situación en Venezuela también ha provocado una ola de reacciones entre líderes y diplomáticos regionales. Declaraciones como las del canciller de Perú no solo critican la gestión de Maduro, sino que también demuestran una postura más agresiva y menos tolerante hacia los métodos represivos del régimen venezolano. Estas voces internacionales, que antes podían ser más cautelosas o medidas en sus críticas, ahora expresan abiertamente su descontento y su apoyo a los movimientos democráticos en Venezuela,
reflejando un cambio en la diplomacia regional que podría influir en cómo otros países y bloques se relacionan con el gobierno de Maduro. Este cambio en el tono diplomático indica que la comunidad internacional está comenzando a considerar acciones más concretas para abordar la crisis en Venezuela. La situación ha evolucionado de ser un problema interno a convertirse en un asunto que afecta la estabilidad y la integridad de la región. La resistencia venezolana, fortalecida por el apoyo internacional, sigue presionando por un cambio que parece cada vez más inevitable. Sin embargo, el camino hacia la restauración de la democracia será complicado y requerirá un esfuerzo conjunto de todas las partes involucradas. La presión constante, tanto interna como externa, es fundamental para mantener el impulso hacia una resolución pacífica y democrática. La comunidad internacional observa con atención y preocupación, reconociendo que los próximos pasos son cruciales no solo para el pueblo venezolano, sino también para la fortaleza y el futuro de la democracia en todo el hemisferio. El papel ambiguo de ciertos líderes latinoamericanos como Lula en Brasil y Petro en Colombia, quienes han sido criticados por su aparente falta de contundencia contra Maduro, ha sido un punto de debate. Las acciones y posturas de estos líderes son cruciales, ya que su influencia podría ser decisiva en la formación de un frente unificado en Latinoamérica contra las prácticas antidemocráticas en Venezuela. Este complejo panorama revela que la lucha por la democracia en Venezuela está lejos de ser un asunto interno, convirtiéndose en un tema de significativa relevancia internacional que involucra a una variedad de actores, desde activistas hasta líderes políticos globales. Cada avance en este entorno tenso es un testimonio de la batalla continua entre un régimen que intenta mantener su control autoritario y una población cada vez más decidida, respaldada por una comunidad internacional que busca fomentar principios democráticos y el respeto por los derechos humanos. En una situación geopolítica cargada de tensiones, el reciente discurso del canciller de Perú ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha marcado un momento decisivo en la respuesta internacional a la crisis política en Venezuela. La firme declaración del canciller González no solo reafirma el reconocimiento de Perú a Edmundo González como el legítimo presidente de Venezuela, sino que también señala un cambio crucial en la dinámica regional respecto a Nicolás Maduro y su régimen. Este respaldo de Perú, seguido por el apoyo de Estados Unidos y otros países, refleja un creciente consenso internacional a favor de la restauración de la democracia en Venezuela. Maduro, quien ha mantenido un control autoritario sobre Venezuela durante años, se encuentra cada vez más aislado a medida que las naciones de todo el mundo comienzan a reconocer y apoyar el cambio democrático representado por la figura de Edmundo González. Frente a este escenario internacional adverso, Maduro ha intensificado sus esfuerzos represivos dentro del país. La difusión de imágenes impactantes que muestran la detención arbitraria de ciudadanos, incluyendo testigos de las recientes elecciones y manifestantes que exigen justicia, ilustra una táctica de intimidación diseñada para suprimir cualquier disidencia. Sin embargo, la resistencia de los venezolanos contra esta represión es palpable y resiliente. El pueblo venezolano, fortalecido por una clara victoria electoral el pasado 28 de julio, continúa desafiando el régimen de Maduro a través de protestas continuas y una presencia activa en las calles. Esta tenacidad es un mensaje claro de que la voluntad del pueblo no puede ser sofocada por la fuerza. María Corina Machado, como figura prominente de la oposición, ha sido una voz clave en esta resistencia, destacando la importancia de mantener la presión sobre el régimen y de continuar luchando por los derechos y libertades del pueblo venezolano. La comunidad internacional observa con atención los acontecimientos en Venezuela, reconociendo que los próximos pasos son cruciales no solo para el futuro del país, sino también para la salud de la democracia en toda la región. Aunque oficialmente inhabilitada y marginalizada por el régimen, María Corina Machado sigue siendo una figura inspiradora para muchos venezolanos, que la ven como la encarnación del cambio y la resistencia contra la opresión. Este momento crítico en la historia de Venezuela también ha provocado una respuesta significativa en el ámbito internacional, donde figuras globales y líderes regionales están reevaluando su postura y su participación en la resolución de la crisis. Los comentarios del canciller de Perú son solo un ejemplo de cómo la presión internacional puede influir en la política interna de Venezuela, alentando a líderes en otros países como Brasil y Colombia a adoptar una postura más definida y crítica contra Maduro. La situación en Venezuela ha atraído la atención de organismos internacionales y grupos de derechos humanos, que están cada vez más preocupados por los informes de violaciones de derechos humanos y el deterioro de la situación humanitaria en el país.
Estos grupos están intensificando sus llamados a una acción internacional coordinada para asegurar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos y para apoyar una transición pacífica hacia un gobierno más representativo y democrático. La lucha por la democracia en Venezuela está en un punto de inflexión. Con el reconocimiento internacional de Edmundo González como presidente y el apoyo continuo de la diáspora venezolana y de la comunidad global, hay esperanzas de que Venezuela pueda finalmente liberarse de las cadenas de un régimen autoritario y comenzar un nuevo capítulo de reconstrucción y reconciliación nacional. Sin embargo, la persistencia de la represión de Maduro y su negativa a ceder el poder sin luchar indican que el camino hacia la paz y la estabilidad seguirá siendo arduo y requerirá un compromiso sostenido tanto de los venezolanos como de la comunidad internacional. En una escalada dramática de los eventos que reflejan la profunda división y el conflicto en Venezuela, una imagen que se ha vuelto viral recientemente capturó el acto simbólico de derribar una de las tumbas de Hugo Chávez. Este acto, más que un simple vandalismo, simboliza una protesta audaz y significativa contra el legado prolongado del chavismo y las actuales políticas autoritarias de Nicolás Maduro. La persona detrás de este acto simbólico ha sido etiquetada por muchos dentro de Venezuela como un héroe nacional, un valiente que se atrevió a desafiar no solo a Maduro, sino a todo el sistema que representa. Lamentablemente, su acción le ha costado caro. Ha sido detenido y, según informes no confirmados, podría estar siendo sometido a torturas.